El quinto país más pequeño del mundo, el país menos visitado de Europa, y motivo de constantes burlas y memes por culpa de su selección de fútbol. Hola querida audiencia, ¿cómo han estado? Espero que bien. Seguimos con la saga de datos curiosos por países, pero esta vez nos saltaremos el orden alfabético para hablar de 10 datos curiosos de la Serenísima República de San Marino, un país que te va a mostrar por qué nada es como parece. Número 1. Contemporáneo del Imperio Romano. San Marino fue fundado el año 301 después de Cristo por un cantero llamado Marino el Dálmata, quien fundó un estado autónomo cristiano, en medio de las persecuciones del emperador Diocleciano. Desde el momento de su fundación, el Imperio Romano decidió no intervenir en esta comunidad independiente. Es decir, San Marino, cuyo primer nombre fue el de Tierra de San Marino, fue contemporáneo al Imperio Romano, y el único territorio que funcionó de manera independiente del mismo y fuera de la autoridad del emperador, hasta la caída del Imperio de Occidente, un siglo más tarde. Número 2. La república más antigua del mundo. Este es un dato que los estadounidenses odian, e incluso infantilmente se niegan a aceptar, llamando a San Marino, la autoproclamada república más antigua. Esto debido a que parte del nacionalismo norteamericano se basa en el mito de que ellos fueron la primera república moderna y democrática del mundo. Lamentablemente para el país del tío Sam, San Marino se convirtió en república el 8 de octubre de 1600, año en el que Estados Unidos ni siquiera existía. Número 3. La constitución vigente más antigua del mundo. Este es otro dato que, tontamente, el norteamericano promedio no acepta, dado que ellos creen que fueron los primeros en redactar una constitución. Falso. Precisamente el 8 de octubre de 1600, San Marino se convirtió en república, debido a que adoptó la constitución que rige el microestado hasta el día de hoy, siendo la constitución más antigua del planeta. Por lo demás, el documento transformó en la práctica a San Marino en el primer país del mundo en abolir la pena de muerte, los castigos físicos y la esclavitud. Todo en una época en la que existían la Inquisición, llegaban esclavos a América y se quemaban brujas en toda Europa. Número 4. Los imperios son pasajeros. Corría el año 1797 y Napoleón causaba estragos en el sur de Europa, y pronto lo haría en todo el resto. Sus primeras víctimas, en nombre de la revolución, fueron los Países Bajos y los estados ubicados en Italia. Napoleón arrasaba con todo lo que encontraba a su paso, como después lo seguiría haciendo, y en San Marino estaban listos para presentar su rendición ante la Francia napoleónica. El franchute en persona llegó hasta San Marino, los dirigentes del país le dijeron que se rendían sin pelear, que no tenían cómo resistir al ejército francés. Tamaña fue su sorpresa cuando Napoleón no solo conocía San Marino sino que además exclamó, ¿pero cómo voy a invadir este país después de lo bien que lo han hecho ustedes? Los sanmarinenses quedaron estupefactos cuando no solo Napoleón se declaró admirador de San Marino, sino que le ofreció tierras que eran parte de los estados no unificados italianos. Fue entonces cuando el representante de San Marino le dijo a Napoleón la famosa frase que dice: los grandes imperios son efímeros, los vecinos y hermanos son eternos. Así, apelando a la hermandad entre italianos y sanmarinenses, que han convivido tantos siglos juntos, San Marino se negó a expandir su territorio a costa de Italia. San Marino fue el único estado cuya estructura no fue alterada en ningún aspecto por la Francia napoleónica. Número 5. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue un hombre que sufrió muchos reveses en su vida antes de convertirse en el presidente que terminó con la esclavitud en los Estados Unidos. Para el año 1861 las cosas no iban bien. El país había entrado en guerra civil por culpa suya, iba perdiendo, no tenía ningún apoyo internacional porque Francia y el Reino Unido se oponían al republicanismo norteamericano y el hombre, un tipo depresivo, estaba en su peor momento. Entonces llegó una carta a su despacho, muy conocida en Estados Unidos, pero desconocida en el resto del mundo. Decía así: Señor Abraham Lincoln, hemos deseado escribirle por nuestra cuenta y en inglés, a pesar de que no tenemos mucho conocimiento del idioma. Hace un buen rato que la República de San Marino desea hacer una alianza con los Estados Unidos de América, si es que es posible hacerlo entre una gran potencia y un país tan pequeño como el nuestro.
Creemos que no es la extensión del territorio, sino el tener la misma visión del mundo lo que genera la amistad entre países. Estamos orgullosos de ofrecerle la amistad de un pueblo que, pese a su pequeñez y pobreza, lleva 14 siglos viviendo en libertad como una república, igual que la suya. Por los diarios nos hemos enterado de lo que sufre su gobierno en la actualidad, y rogamos a Dios para que encuentre solución a sus problemas. Esperando su respuesta y esperando no haberlo molestado, lo hemos declarado ciudadano honorario de San Marino. San Marino fue el único país que apoyó al bando antiesclavista en la Guerra Civil. Número 6. Asilo. San Marino es el país menos visitado por turistas de Europa, pero ese dato viene después. No lo visitarán turistas pero sí gente con problemas políticos, como las 100.000 personas que invadieron el país durante la Segunda Guerra Mundial huyendo del fascismo, el nazismo y el Holocausto. El pueblo de San Marino los aceptó a todos, transformándose en el único país, para variar, que no deportó a nadie que buscó asilo, pese al esfuerzo que implicó recibir una cantidad de refugiados que sobrepasaba 10-1 a su población. Y es que San Marino no tiene controles fronterizos, y está orgulloso de un dato: jamás, en sus 2000 años de existencia, ha deportado a una sola persona que buscó asilo en el país. Número 7. La Segunda Guerra Mundial. San Marino fue invadido por única vez en su historia por la Alemania nazi en 1944. La invasión, que fue cometida por un error de un general alemán, duró un día. Los británicos expulsaron de San Marino a los alemanes al día siguiente antes de que alcanzaran a dictar siquiera un decreto. Salvo por los refugiados, San Marino, nominalmente gobernado por el Partido Fascista de San Marino, no se vio afectado por la guerra y conservó su sistema democrático durante todo el conflicto. Número 8. El comunismo. Tras la guerra, el Partido Fascista perdió las elecciones a manos del Partido Comunista. Así San Marino en los años 50 se transformó en el único país del bloque occidental en ser gobernado por comunistas, y el único en el que los comunistas llegaron al poder de manera democrática. Número 9. Rodeado. San Marino es uno de los 3 únicos estados soberanos del mundo que está completamente rodeado por otro. En este caso, Italia. Los otros 2 son la Ciudad del Vaticano y Lesoto. Número 10. El menos visitado de Europa. Con pocos atractivos turísticos, San Marino es el país menos visitado de Europa, excepto cuando hay que escapar de una tiranía.